Con las muy buenas tardes, honorables concejales, equipo administrativo y operativo de la Administración Municipal, al equipo de la Comisaría de Familia que se encuentra presente y a las personas que nos ven a través de las redes sociales. Siendo las 5:11 de la tarde, damos por iniciada la sesión ordinaria programada para el día de hoy, con el llamado a lista. Señorita secretaria, por favor. Abril Castillo Jorge Enrique. Presente. Acero Espinosa Pedro Pablo. Presente. Beltrán Hernández Luis Francisco. Presente. Borrego Alarcón Jairo. Presente. Camacho Jurado María Esperanza. Presente. Castañeda Baracaldo Juan Carlos. Presente. Garzón Luque Rubén Darío. Presente. González Eligio Rolando Alberto. Presente. Gutiérrez Martínez Ángel Arturo. Presente. Martínez Ochoa Nelson Mauricio. Presente. Rodríguez Díaz Francisco. Rodríguez Muñoz Juan Pablo. Presente. Rojas Pérez Jenny Paola. Presente. Tenemos quórum deliberatorio y decisorio con 12 concejales presentes. Teniendo quórum deliberatorio y decisorio, damos a conocer el orden del día programado para hoy, por favor. Orden del día, mayo 26 de 2023, sesión ordinaria. Primero, llamada a lista de verificación del quórum. Segundo, lectura de aprobación del orden del día. Tercero, himno del municipio de Tabio. Cuarto, consideración y aprobación de acta número 032 de mayo 18 del 2023. Quinto, consideración y aprobación de acta número 033 de mayo 23 del 2023. Sexto, invitación Comisaría de Familia, doctora María Esperanza Díaz Hernández. Séptimo, proposiciones y asuntos varios. Se somete a consideración el orden del día. Sigue en consideración. ¿Aprueban los concejales el orden del día? Se aprueba con 12 votos de los 12 concejales presentes el orden del día. Siguiente punto, por favor. Tercero, himno del municipio de Tabio. Rodeado por montes y el pico de Huayca, en valle apacible, remanso de paz. El pueblo de Tabio es fiel a su historia, que sabe a terruño y a vida de hogar, que sabe a terruño y a vida de hogar. En lo alto del monte está Santa Bárbara, con bella capilla, joya colonial. Sus fieles devotos desgranan plegarias que suben al cielo y alejan el mar. Rodeado por montes y el pico de Huayca, en valle apacible, remanso de paz. El pueblo de Tabio es fiel a su historia, que sabe a terruño y a vida de hogar, que sabe a terruño y a vida de hogar. Siguiente punto, por favor. Cuarto, consideración y aprobación de acta número 032 de mayo 18 de 2023. Se somete a consideración el acta número 032 de mayo 18 del 2023. Concejal Juan Carlos. Presidenta, muchas gracias. Me abstengo de votar el acta 032, puesto no era parte del Consejo Municipal en ese momento. Sigue en consideración el acta. ¿Aprueban los concejales el acta?
Se aprueba el acta número 032 de mayo 18 del 2023 con 11 votos de los 12 concejales presentes. Siguiente punto, señorita secretaria. Quinto, consideración y aprobación de acta número 033 de mayo 23 del 2023. Se somete a consideración el acta número 33 de mayo 23 del 2023. Sigue en consideración. Aprueban los concejales el acta. Fue el martes. Sigue en consideración. Aprueban los concejales el acta. Se aprueba el acta número 033 de mayo 23 del 2023 con 12 votos de los 12 concejales presentes. Siguiente punto, señorita secretaria, por favor. Sexto, invitación comisaria de familia, doctora María Esperanza Díaz Hernández. Bueno, doctora María Esperanza Díaz, darle la bienvenida una vez más al recinto. Aclarar que esta invitación es a raíz de una proposición del honorable concejal Rubén Garzón. Entonces, tiene el uso de la palabra para que proceda a dar respuesta a varios interrogantes guía que se le fueron enviados. Gracias, buenas tardes a todos los honorables concejales, a los integrantes de la mesa directiva, a mis compañeras de equipo de la Comisaría de Familia y a todos los presentes. Les agradezco mucho a todo el Consejo Municipal por la invitación que nos permite socializar y darles a conocer nuestro trabajo y nuestras actividades en el día a día de la Comisaría de Familia. En virtud a la invitación que tiene 5 ítems puntuales, pues vamos a desarrollarlos uno a uno. El primer ítem, la primera pregunta dice: los casos de violencia intrafamiliar presentados en el municipio de Tabio desde el año 2020 hasta la fecha, detallando los sujetos sobre quien recae la conducta en grupos etarios y género. Acá me voy a detener un poco para socializarles a ustedes que en virtud al principio de confidencialidad y al respeto por la individualidad tanto de las víctimas como del victimario, nos es imposible entrar a individualizar cada una de las situaciones de las personas inmersas en los conflictos de violencia intrafamiliar, porque nosotros debemos respetar la individualidad de cada uno de los ciudadanos y la confidencialidad que nos exige la ley. Por eso nosotros nos abstenemos de socializar esta situación. En consecuencia, vamos a ver la información que nos piden año tras año. Desde el 2020, ahí está todo el equipo de trabajo de la Comisaría de Familia, la trabajadora social, la psicóloga, la doctora Carmen Lucila, nuestro apoyo jurídico, la secretaria y quien les habla, somos quienes hacemos el equipo de trabajo de la Comisaría de Familia. En cuanto a la información que ustedes solicitan, a la estadística por grupos etarios y víctimas de violencia intrafamiliar, ustedes saben que desde el Departamento Nacional de Planeación se han creado grupos etarios en esta escala. El primero es primera infancia y posteriormente pues viene el grupo etario de 13 a 17 años, un caso, de 18 a 28 años, 19 casos, de 29 a 59 años, 26 casos, y también se hace referencia al grupo de hombres que pues con toda esta dinámica de las familias, también los hombres son en muchos casos víctimas. Acá tenemos 2 casos en el rango de 29 a 59 años y 2 casos de
víctimas mayores de 60 años. Ustedes pueden ver ahí la clasificación y la estadística demostrado en gráficos para que tengan, hay que tener en cuenta que en esta época, desde marzo 16 hasta el 31 de diciembre, nosotros, todo el pueblo colombiano y la humanidad, estábamos en pandemia. En cuanto a los sectores, acá se puede apreciar que el sector rural hay más víctimas que en el sector urbano, aunque con el paso del tiempo esto ha venido cambiando. Esto para el año 2020. En el año 2021 tenemos acá mujeres de 18 a 28 años, 17 víctimas, de 29 a 59 años, 33 víctimas y mayores de 60, 3. En cuanto a los hombres, de 13 a 17, 1 y de 29 a 59, 1. En todos los años igual se ha presentado muy poca incidencia en la violencia del hombre, pero sí se presentan solicitudes de medidas de protección en ante la comisaría de familia. Y aquí para el año 2021 tenemos que hay en el sector rural 46 y en el sector urbano 9. Con relación al 2021 se han aumentado en el sector urbano. Para el año 2022, pues también les quiero recordar que para el año 2021 todavía estábamos en etapa y en época de pandemia. En el año 2022, este es el número. Por grupos etarios en mujeres tenemos de 18 a 28 años 16, de 29 a 59 años 31. En cuanto a los hombres, de 13 a 17, 1, de 29 a 59, 1 y más de 60, 1. Cabe resaltar acá que el adulto mayor ha venido siendo víctima de violencia intrafamiliar, y en cuanto a las facultades que tiene la comisaría de familia en adultos mayores, nosotros trabajamos casos de violencia intrafamiliar y alimentos, para fijarle cuotas alimentarias a adultos mayores. Esos son los dos frentes que manejamos en la comisaría de familia. Para el año 2022, en el sector rural se presentaron 41 casos y en el sector urbano 9. Se sostiene como el número en el sector urbano. Para el año 2023 tenemos estas estadísticas en el grupo etarios de mujeres de 13 a 17, una víctima, de 18 a 28 años, 12, de 29 a 59, 6 y mayores de 60 años, 2. En cuanto a los señores, víctimas de violencia de 29 a 59, 4. Aquí vemos que de enero a mayo del 2023 prácticamente se ha nivelado el número de víctimas tanto en el sector rural como en el sector urbano, sobrepasando un usuario en el sector urbano. ¿Por qué? Porque es que últimamente en el sector urbano se ha incrementado los inquilinatos. Y los inquilinatos, además de aumentar la inseguridad, también aumenta la violencia. Entonces es un factor que hay que tener en cuenta.
Pues hasta aquí para darle respuesta a la primera pregunta. En la segunda pregunta solicitan la siguiente información. ¿Qué gestiones ha realizado la Comisaría de Familia para la solución de casos de violencia intrafamiliar y qué tratamiento se les ha dado a quienes son víctimas de la misma? En cuanto a la primera parte, ¿qué gestiones ha realizado la Comisaría de Familia? Vamos a exponerles y a socializarles lo que hizo la Comisaría de Familia en prevención de violencia intrafamiliar en el año 2020, que estábamos en plena pandemia, y realizamos campañas de prevención de violencia intrafamiliar y conocimiento de la ruta que deben realizar las víctimas a nivel virtual. Esto se pasó por medio de las redes sociales de la Alcaldía Municipal de Tabio, por la plataforma de YouTube. Se hizo la campaña El derecho a los niños a decir no en redes sociales, en virtud de que estábamos en campaña, estábamos en pandemia y nadie podía salir. Estas campañas de prevención se hicieron a nivel virtual durante el 2020. También se hizo una campaña sobre el respeto al género femenino. Este es un video que se socializó de 2 adolescentes en el parque, yo creo que ustedes lo vieron. Y también se hizo una campaña sobre la prevención de violencia sexual. Esta campaña se hizo con el Lobo, socializándole a los niños y advirtiéndoles que no toda persona se acerca a ellos con buenas intenciones. Esto fue un video y se socializó también con pegatinas para que los niños aprendan a decir no, a que sean un poco desconfiados de las personas que se le acercan, y se realizó toda la campaña con niños, niñas y adolescentes. Este es el material y registro fotográfico de lo que allí se realizó para el año 2020. Como ustedes pueden ver en el afiche que se elaboró, dice, y no es un cuento, hay un lobo con piel de oveja, el lobo por ahí anda suelto. Era para entrar a enseñarle a los niños sobre que es muy fácil que el abusador llegue a ellos. También se mandó imprimir una pancarta grande que se instalaba en la pared que da contra el hospital y se advertía a los niños sobre el estar alerta sobre las personas que se acercan a ellos con fines no muy buenos. Esto durante el año 2020. ¿Por qué se hacía esto? Porque dentro de nuestras funciones está realizar campañas preventivas contra el abuso sexual y la violencia intrafamiliar. La violencia sexual está dentro de las facultades legales que nosotros debemos prevenir y socializar todas las alertas tempranas con todos los niños. En el año 2021 se realizó una campaña de gobierno a tu vereda. Asistimos a 8 veredas, o los sábados o los domingos. Aquí aparece el registro fotográfico de la Escuela Simón Bolívar. Para ese entonces nos acompañaba también el honorable concejal Juan Carlos Castañeda. En la segunda toma es una reunión que hicimos en La Gallera, el Camellón de La Gallera, en el Pensil, sobre la disminución de la violencia intrafamiliar y prevenir el maltrato infantil. Ahí nos ven pues con todos los elementos de protección personal, la careta, el tapabocas,
la bata, para que nosotras también nos protegiéramos porque estábamos en plena pandemia. Esta es la campaña que se realizó por toda el área del Pensil en el año 2021. En las campañas de gobierno a tu vereda, aquí estamos en la primera toma, estamos en la salón de la Escuela Simón Bolívar. En esas salidas nosotros también hacíamos asistencia puerta a puerta. No necesariamente la comunidad llegaba a donde estábamos. Siempre llegábamos a los salones comunales o a las escuelas. Pero como la gente no llegaba, nos tocaba hacer la campaña puerta a puerta y eso fue pues muy exitoso porque se le explicaba a la gente la situación. También en estas campañas nos acompañó la Policía Nacional y de eso pues tenemos todo las pruebas, el material probatorio de las firmas, las actas, este es el registro fotográfico, pero todo esto se encuentra en la Comisaría de Familia por si acaso alguno de ustedes necesita ratificar o verificar que lo que estamos diciendo acá efectivamente lo tenemos como comprobar porque tenemos las evidencias. Es así que para el año 2021 hicimos campaña el domingo 28 de febrero, sábado 27 de marzo, domingo 25 de abril, sábado 22 de mayo, domingo 27 de junio, sábado 31 de julio, domingo 29 de agosto y sábado 25 de septiembre, con el fin de dar cumplimiento a todo lo que la ley nos exige de estar con las comunidades, con padres de familia, con niños, niñas y adolescentes, para asistirlos y dictarles charlas y talleres de prevención de violencia intrafamiliar y prevención de violencia sexual. Esta es una prueba de que se ha realizado la prevención de violencia sexual en el Colegio José de San Martín C de Lourdes y en Lourdes en el 2021, pero también se hizo en todas las sedes. Es así como nosotros también con los compañeros, aquí está la doctora de apoyo jurídico y la trabajadora social haciendo la campaña de prevención y atención en violencia intrafamiliar en el conjunto residencial Villa Olga. Esto fue en el año 2022. También se hizo esta campaña con los transportadores, con Transporte Santa Bárbara, y se hizo también con otras termales. Aquí está con la policía, pues en Villa Olga la gente es muy paranoica que le abran a uno la puerta apenas golpee, y ahí se ve pues la persona que atiende, pero con pánico de abrir, como con miedo de abrir, pero igual se hizo la campaña puerta a puerta en el año 2022. Hicimos un trabajo con integración social para apoyar al adulto mayor en la sede La Cabrera, para socializarles toda la ruta que ellos deben tomar en cuanto sean víctimas de violencia intrafamiliar, y si ellos tienen conocimiento de adultos mayores abandonados, en negligencia, en pobreza extrema, que se acercaran a la comisaría de familia a solicitar el servicio de audiencias de cuotas alimentarias para adultos mayores. Al otro lado también hay trabajo con juntas de acción comunal en capacitación sobre estos mismos temas. En el año 2022 también hicimos trabajo con padres de familia y sus alumnos, que cuando llega la nueva rectora y solicita que se haga un trabajo mancomunado con padres de familia y estudiantes, allí también estuvimos presentes. Y en la otra toma está la Policía Nacional
haciendo una capacitación sobre prevención de consumo y también dándoles alertas tempranas sobre responsabilidad penal de adolescentes. En prevención de la violencia sexual teníamos 2 talleres pedagógicos que se llama el libro de Tere y el libro de Sebas. Es material didáctico muy valioso para que los niños entiendan y comprendan desde temprana edad la importancia de decir no, de ser niños seguros, de ser niños que dicen la verdad y que además se invita a los padres a que le crean a los niños. Es como enseñarle a los niños por medio de este material didáctico que ellos también deben asumir conductas de autoprotección y de autocuidado. En los programas de prevención de la violencia sexual también se asistió en varios colegios. Aquí está en el Divino Niño, en el Colegio de la Loma. A todos los niños se les socializó este material didáctico que se llama así, el libro de Tere y el libro de Sebas, porque los niños también son víctimas de violencia sexual y ellos también tienen que autoprotegerse y tener conocimiento de los tips de autocuidado. Estos talleres lúdicos le permiten a los niños comprender y entender la valía de su ser individual como niña, de su ser individual como niño y de sus derechos, pero ponerlos en práctica y materializar lo que es la ley de infancia y adolescencia, que ellos entiendan y comprendan cuáles son sus derechos y cómo los pueden reclamar. Toda esta actividad está pues dentro de las metas que están en el plan de desarrollo. Ahí ustedes pueden observar las metas que nos corresponden cumplir, el número de talleres que nos toca dictar, el número de charlas en prevención, el número de charlas en prevención y alertas en violencia intrafamiliar, darles a conocer la ruta, porque es que el delito de maltrato infantil no existe, existe el delito de violencia intrafamiliar. Porque si vamos a mirar el Código Penal, el tipo penal, no hay un tipo penal que diga maltrato infantil. Entonces la violencia intrafamiliar es el marco macro en la que nosotros nos basamos para entrar a prevenir acá la violencia intrafamiliar y la violencia sexual en los niños. Estos son los talleres que se hacen en niños de preescolar. Aquí las gráficas, las tomas, que demuestran que estamos allí siempre, sea la psicóloga, la trabajadora social, la doctora de apoyo jurídico, siempre estamos ahí porque es parte de toda la dinámica que nos impone la ley. Y como somos conocedoras de en qué puntos son más álgidos estos casos, pues allá es donde llegamos. Pero la idea es que nosotros tenemos que llegar a todas las escuelas. Estas son las campañas del año 2023, que es la implementación de los talleres. Se realizaron por parte de la doctora de apoyo jurídico y de trabajo social, esto es en el Diego Gómez de Mena, toda la prevención en violencia intrafamiliar y las alertas tempranas en sistema de responsabilidad para adolescentes. La responsabilidad penal, como ustedes saben, comienza desde los 14 años. Entonces a ellos se les debe advertir y socializar la ley para que ellos no caigan en conductas que los lleven después a ser responsables de un delito, porque ya están en edad de ser responsables de conductas ilícitas.
Este es el aula del Diego Gómez de Mena, desde 2 ángulos. Aquí están los grados los chicos de grado 11, de grado 9, porque la responsabilidad penal se dicta en los cursos de 9, 10 y 11, porque allí es donde están los chicos mayores de 14 años. También se hizo presencia pues con presidentes de Junta de Acción Comunal, socializarles ciertas alertas tempranas, y lo importante es que los presidentes de Junta de Acción Comunal, como cabezas visibles en sus sectores, puedan tener conocimiento de lo que nosotros hacemos, cómo activar la ruta, cómo direccionarlo a los despachos de la alcaldía para que entren a recibir y a reclamar sus derechos y puedan entrar a activar la ruta. Esta es una campaña publicitaria que se hizo este año, por ser el mes de los niños en abril. La doctora Apoyo Jurídico de la Comisaría nos donó pues este afiche que todo el mes de abril estuvo ahí en el muro que da contra el hospital. En una de las preguntas dice que cuál es nuestros objetivos para el año 2023. En este plan de acción, nosotros también dejamos plasmado en físico, en secretaría ayer, todo el material que ustedes están viendo acá, con estadísticas, cifras, mes, año y el lugar donde estuvimos, para darles a conocer cuál es nuestro plan de acción. Ya se ha venido ejecutando progresivamente todas las actividades de febrero a hoy, porque en enero fue cuando nosotros elaboramos nuestro plan de acción y se le socializó en ese momento a quien estaba responsable de la Secretaría de Gobierno. Y tenemos nuestras actividades y nuestro plan de acción prácticamente al día. Hay 2 que no hemos podido realizar, que es el de Llano Grande, porque para la fecha que estaba programada pues no había carro, y también eso es una limitante, no tener movilidad para desplazarnos allí en los días que los niños tengan clases. Pero en general el plan de acción del 2023 se ha venido desarrollando progresivamente. Cuando ustedes nos preguntan a nosotros como qué tratamientos se les ha dado a quienes son víctimas de violencia intrafamiliar, pues se le da la medida de protección, y dependiendo de muchos factores. Por ejemplo, llega una víctima a la comisaría de familia a pedir una medida de protección y llega con golpes. Allí se remite a la psicóloga para que la estabilice emocionalmente, pero la tenemos que enviar al hospital para que allí le hagan un examen de medicina legal de manera inmediata. Ahí hay un bache porque a veces no nos atienden las víctimas de manera inmediata, entonces debe esperar. Pero la idea es que la ley implica, ya esto se ha venido corrigiendo más o menos hace 2 meses de para acá, ya tenemos un puente de comunicación directo con la trabajadora social del hospital, y cuando nos llega la víctima, ella nos brinda el apoyo y le entregamos prácticamente la víctima a ella, y ella internamente hace todo para que la víctima sea atendida de manera inmediata. ¿Por qué? Porque nosotros, para emitir la medida de protección, tenemos que tener la prueba de medicina legal que nos determina cuántos días de incapacidad tiene, cuántos golpes tiene en su cuerpo, y qué incapacidad le da el médico. El médico allí que la interviene, y dependiendo el estado de ánimo de la víctima, la remite a interconsulta. ¿Qué es la interconsulta?
La interconsulta es la intervención de psicología y trabajo social a nivel médico. No es lo mismo tener una psicóloga clínica que una psicóloga educativa o una psicóloga empresarial. Entonces, después nosotros esperamos que nos llegue el reporte del hospital y con base en esto nosotros le emitimos la medida de protección, le dirigimos un oficio al comandante de policía. En compañía de una de las funcionarias de la comisaría, la víctima se dirige a la estación de policía y allí la estación de policía le debe hacer un protocolo de seguridad. Cuando ya se le asigna el protocolo de seguridad, entonces nosotros nos toca evidenciar si el agresor está en la casa esperándola o si el agresor ya se fue. O el agresor ya se había ido y solo llegó a golpearla y volvió y se fue. Porque al emitir la medida de protección, a ella se le dice que hay que escuchar al agresor. Porque independientemente de su condición de victimario, se le debe garantizar el debido proceso, y es el derecho a la defensa. Entonces también se debe escuchar para contextualizar la versión de la víctima y del victimario. Se hacen los seguimientos para que el señor no reincida. Si el señor cae nuevamente en estas conductas violentas, se hace el proceso de desalojo, si aún vive bajo el mismo techo. Pero hay muchos señores violentos y dicen, no, es que la casa es mía. Digo, sí, pero la casa es suya, pero usted debe dejar de ser violento, y como no dejó de ser violento, pues toca desalojarlo, así la casa sea de él. Porque hay que garantizarle el techo a la mamá, a los hijos y a la víctima. Hay que hacerle empoderamiento y ella debe denunciar el caso de violencia intrafamiliar ante la Fiscalía General de la Nación. ¿Por qué? Porque al denunciar, ya el agresor queda de alguna manera reseñado por el SPOA. ¿El SPOA qué es? El SPOA es el Sistema Penal Oral Acusatorio, y es una plataforma que allí se registran todos los datos del denunciado en cualquier delito. Entonces, si la víctima no denuncia, pues la Fiscalía no tiene ese elemento o ese insumo para ayudarnos a nosotras, que somos autoridad administrativa, pero es que ellos son autoridad judicial, de investigación y de acusación. Por eso es importante que ustedes, como líderes de este territorio, también de alguna manera masifiquen la información de que cualquier persona que tenga medida de protección debe denunciar. Y hay muchas que no denuncian. Entonces, al no denunciar, eso se queda como ahí, como en la impunidad. Posteriormente a escuchar los descargos del agresor, entonces se determina fecha y hora para emitir la medida de protección definitiva, porque es que la primera medida de protección es provisional, mientras se hace toda la investigación. También en ese seguimiento va la trabajadora social a mirar, a indagar con la víctima, si sigue viviendo con el victimario, entonces se le indaga, la volvió a golpear, cómo va la dinámica. La psicóloga también hace un trabajo de concientización de la importancia de construir familia, de la importancia de que él decante su ira, su soberbia, su frustración, y todo el tiempo golpea a la persona que está pendiente de él, que le da hijos, que está pendiente de la casa, de la comida, y encima pues recibe golpes. Es obvio que no,
Por eso tenemos que construir familia. También se hace toda una investigación con el vecindario, a ver si es que ella está mintiendo, si es que la violencia continuó y ella no quiere decir. Entonces hay que hacer una serie de seguimientos todo el tiempo, como mínimo por 6 meses. Entonces esa es la ruta que se tiene en estos casos para contrarrestar la violencia intrafamiliar. Ustedes me preguntarán si aquí ha habido feminicidios. En Tabio sí. En Río Frío Occidental hubo uno en septiembre del 2014, que hubo 3 muertos allí, pero como no eran de acá, entonces la gente como que no se impactó, pero sí hubo uno. Y las otras 2 víctimas fueron una en Pacho, pero era de acá y obviamente la sepultaron acá, y la otra en Bosa, que igual tiene sus padres y su familia acá. Pero que en Quintabio hubiera habido un feminicidio, no ha habido, pero eso no quiere decir que estemos exentos. Eso no quiere decir que nosotros estamos blindados contra ese fenómeno. Es que hay víctimas que dicen, es que es la 4ª vez que me pega, ¿y por qué la primera vez no vino? Es que me pegó pasito, y la segunda vez más duro, y es que anoche casi me mató, y ahora sí vengo. Entonces la situación es que concientizar a todas las víctimas, a todas las mujeres, de la importancia de denunciar la primera acción de violencia, el primer indicio, que la encierran para que no vaya a trabajar. Eso es una violencia que da indicios de alerta temprana. Que le quitan la plata y la cédula para que no vaya a votar, por ejemplo. Eso es un atropello a sus derechos civiles y políticos. Que le esconden la ropa o le queman la ropa porque no le gusta que se ponga tal ropa. Eso es una violencia grave, pero como no se ve a nivel masivo, la gente cree que aquí en Tabio eso no sucede. Claro que sí sucede. Claro que sí sucede. La violencia económica. No, que quiero ir a misa el domingo porque hace 6 meses no voy a misa y no le dan ni para el colectivo, ni le da el apoyo así tenga moto para bajarla a la misa. Eso es una clase de violencia. Así no le pegue. Ahora, la violencia verbal. La violencia verbal es humillante, disminuye, arruma, desconoce, descalifica. Hay muchas señoras víctimas, dice, es que yo prefiero que me dé una cachetada a que me diga que soy una P, una P, una... Entonces, imagínate la clase de violencia y eso reiteradamente todos los días o a cada rato o el fin de semana cuando el señor bebe sus cervezas. Entonces eso no se puede permitir y que los señores pues beban sus cervezas, pero que tengan control y dominio propio de sus impulsos, de sus explosiones de ira, de la verbalización de sus emociones, del calibre de las palabras, de los decibeles de la voz. Es eso, porque es que esas violencias, además de disminuir la condición de la víctima, también empanica emocional, psicológica y afectivamente a los niños. Y entonces se levantan niños inseguros, con miedos, dependientes emocionalmente, buscando apoyo en el vecino o en la abuelita o en el padrino, cuando en su unidad familiar debe tener el cariño, el amor, el afecto, el reconocimiento de familia. Es eso lo que nosotros hacemos en la comisaría de familia. Entonces, pues eso era el tema que quería socializarles. Todo este material fue preparado en estos 2 últimos días con todo el equipo de trabajo de la comisaría de familia, la doctora Carmen Lucila, la doctora Patricia, la doctora Zoraida, Teresita,
porque yo sinceramente no sé nada y poco de tecnología, entonces para que este trabajo hubiera quedado bonito y tal como se les presentó a ustedes, fue producto del trabajo de todo el equipo que lo tenemos allá. Pues este es un mensaje de sensibilización. Nos queremos vivas, libres y sin miedo. Comisaría de Familia de Tabio, gracias por su atención. No sé si hayan preguntas. Muchas gracias, doctora. Entonces, procedo a darle el uso de la palabra a los concejales, iniciando por el concejal Rubén Garzón. Gracias, presidenta. Saludar a todos los miembros de la corporación, a las personas que nos ven a través de las redes sociales. Comisaria, un gusto tenerla aquí. Bueno, yo primero que todo quiero resaltar que las comisarías de familia pues son básicamente ese primer acceso a la justicia y que brindan ese medio de atención especializado tal y como lo dicta la ley 2126 del 2021, pero además ese fin que es importante, el de restablecer, reparar, garantizar derechos de quienes no solamente están en riesgo, sino que además son víctimas de la violencia, de cualquier tipo de violencia. En ese sentido, creo que es una institución muy importante, pero además de la institución, creo que el buen funcionamiento de la misma la hacen los funcionarios. Veo el trabajo que se ha realizado, también veo en términos generales que pues la mayor medida, o mejor, el alto rango de violencia está en las veredas, en el sector rural, en términos generales. En ese sentido, sí sería muy importante que se siguieran con las campañas en estas veredas y también concientizar a las víctimas que son, pues que como consecuencia de una violencia intrafamiliar terminan siendo víctimas más bien, de que la justicia funciona. Claro, hay una debilidad en momentos, pero viendo algunos casos de violencia intrafamiliar, muchas veces le temen a denunciar, normalizamos la violencia. Sería importante que concienticemos a las víctimas de eso, de denunciar, y yo creo que las comisarías de familia tienen un papel fundamental en la sociedad y más en el ámbito de la familia, tal y como lo establece el artículo 42 de la Constitución Política. Yo insisto que se sigan con las campañas preventivas en los sectores rurales, con los talleres, igualmente con los niños, y pues básicamente esa era mi intervención, presidenta. Muchas gracias. La idea o lo que se busca es que la víctima denuncie. Nosotros anteriormente, hace unos meses, teníamos acá un funcionario que recepcionaba las denuncias penales de la Fiscalía. En este momento no contamos con esa persona, pero la gente le da pereza ir a Zipaquirá a denunciar en la Fiscalía o a Cajicá a denunciar a la Fiscalía. Y en el fondo nosotros pues recepcionamos denuncias cuando la víctima es niño, niña o adolescente. Y si no hay quien denuncie, pues yo denuncio de oficio. Pero la idea es que nosotros no denunciemos de oficio. Yo denuncié 2 casos de violencia intrafamiliar y cuando el señor fue a la Fiscalía como 6 meses después, ellos ya estaban bien. Él ya había hecho sus terapias y todo. Y el señor va a la oficina a insultarme que yo por qué lo demando en una situación que no era nada. Él ni me conocía, porque allá el fiscal le dijo, es que aquí lo denunció fulana de tal, y pues yo allá no la conozco, y a ella yo no le he pegado. Entonces, eso fue muy, muy chistoso y a mí me ha pasado, porque si yo denuncio de oficio, cuando lo van a confrontar allá en la Fiscalía, dice, pero señora, ¿quién es? Pero la invitación es a que todas las mujeres denuncien la violencia intrafamiliar, la violencia sexual, la violencia económica y todos esos indicios que con el tiempo se agudizan, porque perdona hoy, perdona en un mes, perdona en 6 meses, y el detonante, cuando se presente grave,
y entonces ella ya siente que está en desventaja grave y llega a denunciar y a pedir su medida de protección con el último hecho. Por ejemplo, la señora no puede ir a denunciar y a pedir una medida de protección por un hecho que sucedió en Semana Santa. Ya no puede, porque es que la ley a nosotros también nos da unas limitantes. La ley dice que podemos dar una medida de protección si la víctima denuncia los hechos dentro de los 30 días siguientes al hecho. Pero si denuncia a los 4 meses o a los 6 meses, pues sí, nosotros le podemos recibir la denuncia, hacerle su terapia de psicología, hacerle seguimiento, llamar a psicología al agresor, pero ya no le podemos dar una medida de protección. Entonces hay que invitar a la víctima a que el hecho sucedió y si es fin de semana, usted vaya el lunes o el martes, vaya y denuncie, vaya y pida ayuda, acuda al Estado a que lo proteja, porque uno no puede solo. Entonces, en este momento estamos recepcionando las denuncias. Cuando las víctimas son niños, niñas y adolescentes, yo recepciono la denuncia, nosotros la enviamos a la fiscalía, pero es que la idea es que aquí hubiera una fiscalía, o por lo menos un funcionario que recepcionara las denuncias penales, y ese funcionario nos ayudó muchísimo en los meses que estuvo, porque la víctima venía ahí y decía, venga mañana a tal hora, y yo lo atiendo, y eso agilizó mucho todo eso. Porque el hecho de que la víctima tenga que ir a Cajicá o tenga que ir a Zipaquirá a denunciar, ya después le da pereza y deja así, y cree que dejar así es lo normal, porque como usted decía, concejal, normalizan la situación. Para ellas es normal. Y lo peor es que si tienen niñas, adolescentes y a futuro tienen esposos, compañeros o novios, porque hoy en día también los novios les pegan a las niñas, la idea es que como ya normalizó la mamá esa situación, entonces la hija ya normaliza esa situación, que es normal que el hombre le pegue, y eso no es normal. Nosotros tenemos que dar un alto en el camino y frenar esa situación y empoderar a las niñas desde pequeñas, que hablen, que cuenten, que digan, y que los papás le crean también, o la abuela, o el cuidador, o la profesora, pero que le creamos a los niños. Los niños tienen una cabeza fantasiosa, pero hay en muchos temas que los niños no son fantasiosos, los niños dicen la verdad. Sí, tiene el uso de la palabra el concejal Arturo Gutiérrez. Gracias, presidente. Compañeros concejales y concejalas, doctora Esperanza, señorita secretaria y sus acompañantes y los que se encuentran conectados. Yo hoy hago una pregunta, doctora Esperanza, es, ¿qué solución le tomó a una familia que sacó el hijo, a la mamá, niños y niñas de la casa? ¿Sí solucionaron ese problema o no lo solucionaron? Porque inclusive fue terrorífico, porque nosotros vimos el problema. Yo sí quisiera saber qué solución le tomó esa señora, o qué solución tomó su merced con esa señora que la sacó para afuera de su propia casa, para otra parte se fue, y llorando se fue y decía que no había ayuda, no había colaboración. Entonces, ¿qué hace esa persona si no hubo una solución para ella y siga lo mismo? Y más cuando una persona es, ¿qué le diría yo? Una persona que a lo normal hace muchas maldades y no es una persona que sea consciente de las cosas cuando las está haciendo. Esa es una de mis preguntas. Pues, honorable concejal, nosotros allí atendemos todas las personas que se acercan a la comisaría de familia a pedir ayuda. El caso específico que usted me habla, pues no lo podría socializar acá ante el público, pero sí me gustaría tener una conversación en privado con usted para que me individualice el caso, porque todos los casos que llegan a la comisaría de familia se atienden. Últimamente ha llegado muchas familias guayú, familias venezolanas, y tienen una problemática y se van.
y ni siquiera pasan por la comisaría de familia a dejar un precedente o a pedir una ayuda. Entonces uno dice, hay temas que nosotros ni nos enteramos, y si no llega la denuncia o la pedida de la medida de protección o la solicitud de auxilio, pues obviamente nosotros no hacemos nada. Pero en el caso concreto que usted me habla, honorable concejal, sería muy bueno que nos habláramos ahora y yo le digo qué se hizo. Muchas gracias, doctora. Su merced habla de la fiscalía. ¿Hay fiscalía en Tabio? O sea, para que una persona pueda hacer sus vueltas y no tenga que irse lejos a hacerlas. No, señor. Nosotros antes, el mapa judicial de nosotros estaba muy descuadernado. Teníamos la fiscalía en Tenjo, la local y la seccional en Zipaquirá. Finalmente, ahora tenemos la fiscalía local en Cajicá y la fiscalía seccional en Zipa. Ya nos ordenaron ese mapa jurídico para los habitantes de Tabio. Desafortunadamente aquí no tenemos fiscalía local y, como les decía antes, las víctimas les da pereza ir a denunciar en Cajicá o en Zipa. ¿Por qué? Porque tienen que desplazarse, pedir permiso, pagar transporte, y eso sí es un desafío para las autoridades de Tabio. Siempre he hablado del mismo tema desde hace ya varias administraciones, de la importancia de traer una oficina de fiscalía local a Tabio, porque hace mucha falta. Es lo mismo que la inspección de policía, saliéndome un poco del tema, cuando habían 3.000 habitantes en Tabio había una inspección de policía, ahora hay 30.000 habitantes y hay una sola inspección de policía. Y es imposible entrar a manejar las situaciones y la problemática cuando no está como la logística que se necesita. De verdad que Tabio sí necesita una oficina de fiscalía local. En este momento no hay. Como les repito, había un funcionario que recepcionaba todas las denuncias, pero ahora ya no está, ya no contamos con ese servicio. Bueno, doctora, yo voy a una pregunta tan importante que es del municipio. Su merced va a manejar como inspectora de policía lo de Tabio. Tengo entendido yo, y eso es tan pesado porque me consta en la forma que tiene que movilizarse, en la forma que tiene que hacer. Eso es un oficio, una tarea pesada, digo yo, para mí, porque la he visto y ya las personas han renunciado a esa secretaría. Y otro es, porque lo dicen ellos mismos, que no les da ni siquiera gas, o sea, gasolina o CPM para poderse, los combustibles para poderse movilizar. Pues esto es triste porque una persona cómo se moviliza. No hay un carro, no hay una moto para que la movilice y la lleven donde tenga que formar hacer su vuelta que le toque que hacer. Entonces yo no entiendo ahí, porque de verdad lo supe, lo sé y me lo han dicho, pues yo por eso voy a esa pregunta, que es tan delicado que todo el inspector de policía yo no iba llorando, pero fue una muchacha llorando y también la señora que estaba presente. Entonces yo sí quisiera saber si sí dan para combustible, no dan para combustible, cómo hacer los trabajos, porque su merced también maneja harto de lo que nos está contando acá, y sé que la Secretaría de Policía no es fácil, porque es la persona que tiene que movilizarse, mientras los agentes de policía y uno, si colaboran del 1 al 10 yo le daría el 2. Entonces por eso le digo yo a su merced. Entonces, muchas gracias. Gracias, presidente. Cuando yo acepté el encargo de la inspección de policía, le dije al señor alcalde que me comprometía a apoyarlo en 15 días, y los 15 días se me cumplen el martes o el miércoles. Entonces yo aspiro que para esa fecha ya haya quien me reemplace, pero estos días que he estado allí he tenido servicio del carro los viernes, que son las salidas. Hoy precisamente hicimos 3 visitas en Río Frío Occidental, en el Alcaparro, al lado de la Escuela Divino Niño, y otra al lado del Bote, y se realizaron las gestiones y todas las dinámicas que exigía el despacho en este momento. Y
Pues yo desconozco el parque automotor en qué estado está, solamente sé que tenemos un carro a nuestro servicio y no desconozco esa parte. Yo creo que la Secretaría General es como la que tiene mayor respuesta, pero en las dos oportunidades, el viernes pasado y hoy, sí tuve movilidad con el carro gris. Muchas gracias. Gracias, concejal. Antes de darle el uso de la palabra a los demás concejales, procederé a hacer mi intervención. Y doctora, sin lugar a dudas, la Comisaría de Familia es yo creo que una de los entes del municipio que más responsabilidad y trabajo tiene. Pero sin embargo, yo siento que hay procesos que a veces son un poco demorados. Y por eso va la siguiente pregunta. Si yo tengo un caso, pongo la denuncia, ¿cuánto o cuál es el conducto regular una vez yo ponga la denuncia para hacer todo el proceso citatorio? Lo digo ¿por qué? Porque conozco un caso familiar donde hay un abandono, digamos, bueno, un caso familiar, y una de las personas vino y puso la denuncia, después vino la otra contraparte. Cuando vino la otra contraparte a poner también su denuncia, que fue seguidos 2-3 días a la primera denuncia, le dijeron que ya existía una denuncia, que él no podía poner una denuncia y que debía esperar la citación. Han pasado 3 meses y no ha tenido, digamos, que esa citación, esa persona. Y aquí hay un tema que me preocupa, y es que hay 3 menores de edad involucrados, y es donde me genera una alerta. Uno, pues muy posiblemente la Comisaría de Familia no tiene el personal suficiente, o dos, los procesos son o muy demorados, ya sea por el tema del personal, o las citas no sé de acuerdo a qué se dan, pero sí me genera algo de preocupación, porque vuelvo y digo, hay varios menores, hay 3 menores de edad involucrados, y no se ha empezado ni siquiera con la primera audiencia o citación. Entonces, la pregunta puntual es, ¿cuánto tiempo después de que yo sea víctima de violencia intrafamiliar, violencia de género, bueno, lo que sea, vengo y pongo la denuncia, y qué es lo que procede o cuánto tiempo se toma pues para poder ya hacer la primer sesión, digámoslo así, o citación con la contraparte, y para empezar un proceso de seguimiento? O más bien, pues no le damos mucha prioridad. O otra pregunta, ¿en qué nivel de prioridad se van asignando las citas a los distintos casos? Inicialmente es eso, doctora. Gracias. Bueno, la víctima de violencia intrafamiliar se atiende de inmediato. Lo mismo que los casos de violencia sexual se atienden de inmediato. Es más, allí suspendemos 1 o 2 audiencias para dedicarnos a eso. Si la víctima llega a pedir la medida de protección, se le da, pues no de inmediato, pero sí el mismo día, porque como ya les dije, toca llevarlo, escucharlo la psicóloga, remitirlo al hospital, esperar los resultados de medicina legal. La medida de protección se le da el mismo día. Se cita al agresor para sus descargos, porque allí cuando la persona se le da la medida de protección, se le escucha y se le contextualiza su realidad en tiempo, modo y lugar. ¿Para qué? Porque sobre esa versión se le hacen las preguntas al agresor cuando se cita a descargos. Lo que pasa es que lo prioritario es darle la medida de protección a la víctima y radicarlo ante el comando de policía que le active la ruta de protocolo de la protección. Si nosotros llamamos al agresor a sus descargos y no viene, y se le cita otra vez y tampoco viene, porque hay muchas personas que para ellos la ley no vale o no opera o no sirve para nada,
Entonces la situación es que si ese se dilata, esa presencia de ese responsable, a nosotros nos interesa es haber blindado a la víctima con una medida de protección. Si hay niños involucrados, pues nosotros verificamos los derechos de los niños. ¿Qué es verificar derechos? La verificación de derechos es una parte que nos exige la Ley de Infancia y Adolescencia, que es determinar el niño si tiene registro civil, si tiene vacunas, si tiene techo, comida, abrigo, vestuario, salud, educación, si tiene garantizados los derechos básicos, si tiene buen trato, si tiene una unidad familiar, una persona mayor que lo atienda, todo esto. Si los niños tienen los derechos garantizados, porque esos son los estándares para verificar los derechos, pues nosotros los dejamos en su unidad familiar. Y si el agresor no va, y el agresor no va, y el agresor no va, pues son como esos procesos que se quedan ahí, porque no tenemos ni siquiera cómo concluirlos. Porque él se da tiempo para conquistarla, para volver ahí. Cuando a los niños se les verifica derechos y tienen sus derechos vulnerados, como abandono, negligencia, maltrato, desnutrición, pues nosotros vemos que tiene los derechos vulnerados, los retiramos de su unidad familiar y de su unidad biológica, y ahí es cuando lo llevamos a un hogar de paso. Y después el ICBF nos da un hogar sustituto. El máximo tiempo que nosotros podemos tener un niño en hogar de paso y hogar sustituto son 6 meses. Pero en esos 6 meses tenemos que buscar a quién devolvérselo, al papá, a la mamá, al abuelo materno o paterno, a la abuela, a la tía, pero hay que buscar red familiar extensa por ambas partes para ver quién nos recibe ese niño, porque si en su unidad familiar no tiene garantía de derechos, pues nos toca ubicarlo en red familiar extensa. Esa es la dinámica, honorable concejal, y me gustaría que ahora me diera los datos de eso, porque yo tengo el caso en la comisaría de familia, creo, para individualizar y ir a garantizarle los derechos, a verificarle derechos a los niños, pero sé con certeza que los niños tienen los derechos garantizados. Bueno. Sí, particularmente, gracias a Dios, los niños tienen los derechos garantizados, pero a mí me preocupa es el proceso como tal dentro de la comisaría, porque vuelvo y menciono, la persona vino y puso, dio su versión, digámoslo por darle un nombre, y han pasado 2, 3 meses y no se ha, o ya tiene citación, pero creo que hasta la otra semana la persona, o sea, 2, 3 meses después de que quiso venir también a poner digamos, una demanda, pero desde la comisaría le dijeron, no, usted ya tiene una. Pero, ¿qué es lo que me preocupa? Que han pasado 3 meses y no ha pasado nada, a pesar de que los niños tienen los derechos garantizados. Y todo esto me lleva a doctora, no sé si en algún momento usted lo ha solicitado, pero yo sí, desde hace un tiempo me he dado cuenta que la comisaría de Tabio ya no da abasto. Y a mí me parecería muy importante que de pronto se haga una solicitud para que puedan poner otra comisaría de Tabio en el municipio, o una más pequeña acá en el municipio, pues para que se puedan abarcar todos los temas, porque es que ya con 30.000 habitantes, yo siento que esta comisaría con 5 funcionarios no da abasto. Entonces sí sería muy importante que usted haga lo propio y hagan una solicitud escrita, y para el gobierno entrante esto quede en empalme para mirar jurídicamente la posibilidad de otra comisaría en el municipio. Esto se puede dar, así por lo menos sea un poco más pequeña, pero sí que se empiece a abarcar de cierta forma más los casos, porque yo siento que actualmente se abarcan, pero o no se abarcan a tiempo o se pasan por ellos muy superficialmente. ¿Por qué? Por la falta del equipo humano y del equipo administrativo y de infraestructura. Entonces, esa es mi invitación, de pronto celebrar que hoy en día en el Consejo Municipal estamos dando trámite a un proyecto de acuerdo
para mejorar el funcionamiento de las comisarías y esperemos esto rinda fruto y se empiecen a ver los resultados después de agosto que empieza a regir este proyecto, pues para poder mejorar los servicios de la comisaría, pero sí le dejo eso en el tintero para que se haga una solicitud a los entes encargados y se mire la posibilidad o de ampliar la planta de personal o de poner otra sede de la comisaría de familia. Gracias, doctora. Tiene el uso de la palabra el concejal Juan Pablo Rodríguez. Gracias, presidente. Un cordial saludo para los honorables concejales, para las personas que nos acompañan de la administración, por supuesto, para usted, doctora María Esperanza, y aquellas personas que se encuentran a través de redes sociales. En relación a lo que ya se ha mencionado, sí me parece fundamental, y hay algo que estoy aplaudiendo, y es el hecho de que el hospital ya tenga una respuesta mucho más rápida frente a las situaciones que se dan frente al maltrato. Desde ese planteamiento, pues lo que buscamos es que usted en cabeza de la comisaría pues pueda tener la facilidad, pero también la solicitud frente a una excelente articulación, pues digamos, con los hospitales y con la misma fiscalía. Entendiendo que la fiscalía ya hizo parte del municipio, considero que se puede volver a retomar. Hay que mirar es qué pasó, pero sí que ya se vuelva o nos dé la tranquilidad pues de que siempre permanezca. Aquí la impunidad se ha dado es por los tiempos, considero, ¿sí? Por la respuesta no rápida y por la dificultad al poder hacer el requerimiento o hacer la denuncia, lo cual pues cuando no se da todo esto pues no se llega a buen término, ¿sí? Yo quisiera preguntar, frente a su exposición, es cuántos de estos procesos, estamos hablando en promedio de unos 49 procesos, veía, de maltrato, ¿cómo se encuentran? ¿Sí? A la fecha ya tenemos una respuesta, se han dado soluciones, ¿a qué punto podemos decir que definitivamente la comisaría pues ha respaldado? Yo sé que ha respaldado, pero ¿en qué buen término hemos terminado? Porque a veces hablamos de reconciliación entre las parejas y demás, pero pues a veces vemos que algunos quedan como en el limbo y definitivamente no se tiene ningún tipo de resultado. La otra pregunta es, ¿cuántos de estos procesos que mencionamos ahorita, cuántas personas que están en esta situación son oriundos del municipio? ¿Sí? ¿Y cuántos no? No estoy diciendo o le estoy restando importancia a aquellos que no lo son, pero a veces vemos que aquellas personas que vienen a nuestro municipio ya vienen con procesos un poco más difíciles, maltrato, todo lo que se da a nivel nacional, pues definitivamente nos lleva a que este núcleo familiar o estos núcleos familiares pues sean disfuncionales, y eso pues también se vuelve un poco complejo. Entonces si usted pudiese decirme cuántos de ellos son oriundos, pues sería magnífico, pues también como para tener una percepción de cómo está nuestra comunidad, ¿no? Y lo otro es cuántas personas dentro de los mismos procesos se encuentran dentro de la medida de protección, ¿sí? Si hay alguna persona que esté en medida de protección, y entiendo pues que esa medida de protección debe tener un acompañamiento desde la policía, y esa policía pues debo suponer, si usted me corrige, es la que hace parte obviamente del municipio, porque esto también se convierte en una carga para la policía, ¿no? Y por ende el resultado a veces pues no se da de la mejor manera, entendiendo pues que el grupo que tenemos pues no es supremamente amplio. Entonces es eso. Muchas gracias. A ver, honorable concejal, en su primera inquietud, la visión de nosotros y la misión es construir familia, pero es que ya hay relaciones de familia demasiado fracturadas. Si nosotros emitimos 50 medidas de protección en un año, yo le puedo decir que por ahí 45 siguen siendo unidad familiar y 5 están separados totalmente, porque la otra lo separa o el otro lo separa y ya es irreconciliable.
Entonces, y hay muchos que se separan de común acuerdo sin necesidad de ir a la comisaría de familia. O simplemente el señor llega o la señora, decidimos separarnos, venimos a acordarnos las cuotas alimentarias, las regulaciones de visitas y ya. Ya la gente ha tomado más conciencia de las separaciones consensuadas, así como se deciden ir a vivir juntos o casarse, también toman la decisión muy civilizada de separarse. Allá solamente van a hacer las audiencias de alimentos y obligaciones alimentarias y conexas, que son la custodia, las visitas, todo aquello de educación, salud, vestuario y estas cosas. Y lo importante es que no se rompa el vínculo afectivo de los niños con el papá o de los niños con la mamá. Eso para nosotros sí es importante, que esos vínculos afectivos se fortalezcan con el que se va, por ejemplo, pero que lo tenga 2 fines de semana al mes, la mitad de tiempo de las vacaciones, que pase con él la mitad de la Semana Santa, la mitad de la semana de receso, porque es que los vínculos afectivos de los hijos con los papás y de los hijos con las mamás no se deben destruir, esos vínculos se deben fortalecer desde todo punto de vista. Eso es clave. En las violencias que son irreconciliables nos ha tocado ir a hacer desalojos, que lleve el camión para hacer el trasteo. Hay muchos que digo, el desalojo es mañana y cuando llego ya con la policía ya se ha ido. Entonces simplemente se levanta el acta de que ya se fue, ya no hay que hacer desalojo, pero le estamos garantizando la salud mental, emocional, psicológica y afectiva a la gente que quedó en la unidad familiar, la señora y los hijos. Entonces, esa es nuestra misión y nuestra mira es construir familia. Por eso la importancia de hacer las terapias de psicología, tanto con la víctima como con el victimario. Si con la víctima tenemos 2 sesiones, con el victimario hay que hacer 3 o 4 o 5, hasta que tome conciencia de verdad de su condición, porque él no se quiere ir, por ejemplo. Pero digo, bueno, no se vaya, pero usted tiene que comportarse así, 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 así y así. Entonces es hacer un trabajo no con la esposa ni con los niños, es hacer un trabajo consigo mismo, es hacer un trabajo con él mismo. Es duro, pero pues la doctora Zoraida tiene la magia de construir familia y como tener la pócima mágica de que vuelvan a vivir juntos en armonía. En cuanto a la estadística de las personas que son de Tabio Raizales y las que llegan de afuera, pues no la tenemos, pero allí tenemos todas las historias sociales y hay gente de todo lado, mucha población venezolana, también hay guayús, hay 2 o 3 extranjeros que no son venezolanos, y del resto son todos de Colombia, pero hay muchos que vienen por la posibilidad de trabajar, mucha población costeña. Entonces, quien les da la opción de trabajo, las flores, que es lo que más mano de obra capta, entonces allí es donde se aglutina cantidad de población de todo lado, de toda parte del país. Entonces nosotros no tenemos por estadísticas definir de qué departamentos vienen. Es algo muy curioso, por ejemplo, la gente que son desplazados de la violencia, no hay ninguno con medida de protección. Parece que la misma problemática de ser desarraigados de sus tierras, dejar allá sus casas, sus cultivos y sus ganados y venir aquí a trabajar en Flores, parece que fuera como una cohesión que hace que se solidifique la familia. Pero acá tenemos como 68 familias desplazadas por la violencia y ninguna tiene medida de protección en la comisaría de familia. Entonces, es cuestión de que hay muchas problemáticas que hacen que la familia tenga una cohesión permanente para toda la vida. Trabajan en equipo, sus chicos son brillantes en los colegios, desde preescolar, y son familias muy trabajadoras y muy dadas a vivir unidas. Hay más disfuncionalidad familiar en aquellas familias que tienen mejores condiciones económicas, mejores oportunidades de trabajo y mejores condiciones de vida. Entonces, pues no sé qué pasa, pero la población desplazada por la violencia son muy buenos ciudadanos en Tabio.
esa es como la... Yo lo que quiero saber es, dentro de estos 49 procesos que pudimos observar, es cómo yo puedo medir el nivel de satisfacción de estos procesos. ¿A qué es a lo que voy? Es decir, se hace un seguimiento, yo hago la denuncia, inicia todo el proceso, ustedes hacen ese seguimiento y dicen, bueno, llegamos a feliz término porque ellos se separaron, le garantizamos una buena separación, ¿sí? Algo razonable, o definitivamente ellos continuaron porque pues se hicieron unos compromisos internos, pero lo que quiero saber es que cómo ustedes determinan, oiga, bueno, estamos haciendo un excelente trabajo porque pudimos salvar una familia, pudimos darle la tranquilidad, porque es que esto se nos convierte en un voz a voz. Entonces yo voy por maltrato y pasó ya, denuncié y no se dio más. Ese tipo de situaciones es lo que quisiera definir. También me parece supremamente importante poder tener presente es de dónde son las personas que se están viendo involucradas frente a lo del maltrato. Porque vuelvo e insisto, las condiciones no son iguales. La persona que viene, ¿sí?, dentro de procesos en los cuales pues toda su vida se ha visto envuelta en violencia, pues va a actuar de la misma manera, ¿sí? Y ellos van de paso. Entonces, esa misma situación y esa misma denuncia que se genera aquí en el municipio de Tabio se va a dar en Tenjo, se va a dar en Cajicá y ellos se van. Lo que quiere determinar es en Tabio para poder ver la situación que se puede estar dando a nivel interno, ¿sí? Entonces, me parecería importantísimo poderlo dar. Y frente a lo que llamamos de medidas de protección, entonces entiendo, según su respuesta, es que no hay nadie que tenga ahorita medidas de protección en el municipio. ¿Sí hay? Claro, las medidas de prescripción no tienen límite. Hace como en el 2017 hacia atrás, las medidas de protección duraban 2 años. Hoy en día no tienen límite, por lo que se ha incrementado el feminicidio, se ha aumentado la violencia intrafamiliar y este es un fenómeno que se agudizó en extremo en plena pandemia. Pero nosotros sí le hacemos seguimiento a las parejas que deciden seguir viviendo juntas, porque es que esa es nuestra obligación, como mínimo 6 meses. Se le hace seguimiento por trabajo social, por psicología, los dos en colectivo en unas sesiones de psicología o cada uno por aparte cuando comienza las sesiones del seguimiento y ya, los mismos niños en las escuelas también cuentan, ¿no? Mi papá y mi mamá ya volvieron, ya no volvieron a pelear, ya mi papá no le pega a mi mamá o ya mi papá no se emborracha. Porque el factor detonante de la violencia sí es el alcohol, altísimo, altísimo. El grado de violencia que se genera, y la gran mayoría es porque son bajo los efectos de alcohol. Los violentos que se dan en sobrios, en ayunas, al mediodía, son muy pocos, el índice sí es poco. Entonces yo creo que también bajarle al alcohol sería muy bueno, o que la gente tomara conciencia de que si va a tomar, pues simplemente controle sus explosiones de ira y sus impulsos. Pero a estos casos sí se les hace seguimiento. A lo que no se le hace seguimiento pero se le hace seguimiento a la víctima en algunos meses cuando ya se separan y se van y uno sabe que ha formado familia en otro lado y la señora ha formado familia en otro lado y ya después ellos se encuentran solo porque le entrega el niño o va y lo recibe y ya, pero tienen unas relaciones interpersonales básicas. Es más, hay muchas personas que llegan, decidimos separarnos, denme una fecha y una hora para la audiencia, ¿qué hay que hacer? Entonces no, tiene que traer el registro civil, porque con eso es que se acredita que usted es el papá y la mamá de ese niño o de esos niños. Los registros civiles, si son menores de 7 años se les pide el carnet de las vacunas, ahora se les está pidiendo también el carnet de COVID a los adolescentes y los jóvenes, bueno, eso. Pero sí se está trabajando en construir familia. Lo importante es que no se destruyan y que nosotros seamos el detonante para decirle, no, tienen que separarse, no, porque ellos tienen que hacer consenso.
Y hay muchos hombres que cambian, y hay hombres muy valiosos y que entienden la valía de su familia, de sus hijos, y cambian de verdad, porque como que les cambia el chip, porque es que hay que construir familia, construir relaciones interpersonales en ambientes pacíficos. Eso es lo que se propende. Por eso es que esa estampilla del fortalecimiento de las comisarías de familia no es solo para Tabio, es para todo el país, porque las comisarías de familia necesitan tener estrategias y herramientas para entrar a contrarrestar todos estos fenómenos. Porque es que la gente, decía un señor, es que cuando yo tomo soy otro y ese otro sí que es violento. Entonces, tienes que tomar conciencia que tiene que medir sus tragos. Y si además del trago le mezclan otras sustancias, pues peor. Entonces, eso es lo que se trabaja. Presidente, para finalizar. El planteamiento entonces o en conclusión es, poder contar con una serie o unas estadísticas que nos permitan determinar los factores. Factores usted ya lo acaba de mencionar, como el trago, para que dentro de esos procesos o esas campañas que ustedes vienen realizando podamos ir a un punto específico, ¿sí? Entonces, eso es buenísimo. Me parecería también interesante, vuelvo e insisto, que se pueda determinar de dónde se están generando, qué tipos de núcleos familiares son, ¿sí? Si son más personas de afuera, qué tipo, hasta los mismos extranjeros, puede darse la situación. Eso. Y otra cosa, generar desde su comisaría también una exigencia a la administración, a la corporación, que le pueda garantizar a ustedes un proceso mucho más rápido. Es decir, que se envíe la carta, ahorita deberíamos comenzar a mirar cómo podemos garantizar que la Fiscalía automáticamente vuelva a estar acá. Que ustedes de su comisaría comiencen a decir, bueno, ustedes quieren resultados, pero pues colabórenme porque necesito que el hospital me dé una respuesta mucho más rápida. Pero para que usted no quede aislada ya, sí consideraría que en cabeza pues se comience a mencionar ese tipo de cosas, pues para que todos fluya de la mejor manera, de la mejor articulación. Era eso y muchísimas gracias, señora Esperanza. Gracias, presidente. Bueno, ya para concluirle, por experiencia se sabe que allí en la comisaría de familia las familias se rompen por violencia intrafamiliar y por celos, por infidelidad, ya sea del hombre o la mujer. La pobreza no es un detonante de divorcios. Entonces, la gente que no tiene recursos trabaja en equipo y recoge pues lo de su mínimo vital, pero la pobreza no es un indicio o un detonante de divorcios o de separaciones. Las separaciones se dan por infidelidad o por violencia intrafamiliar, por ningún otro motivo. Perdón, presidente. Ya, dentro de esas campañas que ustedes han venido desarrollando, ¿en cuántas se ha trabajado el tema de infidelidad y de celos? Pues en todas. En todas se enfoca con... No, pero me refiero al trabajo directo y pedagógico que se hace, digamos, con los jóvenes, ¿sí? Con los jóvenes no, porque con los jóvenes trabajamos otros temas. Pero cuando se hacen, por ejemplo, con padres de familia, con empleados de flores, que este año pues toca hasta el próximo semestre, con los empleados de las empresas, la idea es invitarlos a que ellos entren a tomar conciencia de verdad cuáles son los detonantes para fracturar o romper una familia. Pero cuando en la pareja uno de los dos tiene otra persona, ahí sí no hay comisaría de familia que valga, ni psicóloga que valga, ni nada. Tiene el uso de la palabra el concejal Pedro Acero. Presidente, buenas noches. Doctora Esperanza, su equipo, buenas noches. Señor Andonov, señorita Lady, cada uno de los compañeros que
siguen en el recinto y las personas que nos acompañan a través de la virtualidad. Doctora, bueno, una exposición bien completa. Sabemos que esa problemática es bien preocupante. Todo lo que tenga que ver con familia es muy interesante y preocupante. Yo anotaba una frase acá, ahorita mientras usted hablaba, y anoto la frase que dice: la familia es el cimiento de una sociedad estable. Se me vino esta frase. Y algo que nosotros debemos saber es que todo lo que hagamos por el bienestar de las familias, el bienestar de nuestros adolescentes, de nuestros niños y todo, va a hacer que creemos una sociedad estable. Sabemos que hemos perdido y se han perdido principios y valores en las familias, que en sí puede ser por eso que viene la desestabilidad en cada hogar, cuando no hay un temor, cuando no hay un principio, cuando no hay valores, y que desde casa debemos comenzar a fortalecer eso, los principios y valores, que dentro de sus capacitaciones, qué bueno que los padres de familia comiencen a enseñarle a sus hijos el principio y valor en todo, principios, valores morales, éticos. Algo que yo quería de pronto preguntarle es, usted nos hace una exposición de que el seguimiento y el acompañamiento a cada una de las personas que llegan con situaciones de violencia intrafamiliar, más o menos son 6 meses. Qué bueno, y me gustaría saber si a todas las personas que vienen con esa situación de violencia intrafamiliar se le hace ese seguimiento de 6 meses. ¿Por qué lo digo yo? Porque muchas veces llega la señora violentada, llega a tomar pues el consejo, el acompañamiento de psicología y todo eso, pero si no se le da un acompañamiento y un proceso a eso, puede ser que vuelva a repetirse, entonces qué bueno sería como darle ese acompañamiento hasta que verdaderamente podamos ayudarle y dejar una persona bien cimentada. Es importante, ahorita digamos con el proyecto de acuerdo que está en vigencia y está en estudio de la justicia para la familia, con esa herramienta financiera podamos aumentar su equipo de trabajo, los psicólogos y todo, mejorar las infraestructuras y todo, para que así mismo podamos hacerle un seguimiento verdaderamente que lleguemos a darle solución a esas mujeres. Porque hay muchas mujeres, uno sabe de casos mujeres que pues para ellos es muy duro que su esposo, que la persona que ella ama, la violente, la golpee, los hijos sufren psicológicamente, o sea, esa violencia interfamiliar y violencia de género y de sexo y todo es tremendo. Entonces, qué bueno darle un seguimiento más allá, como un acompañamiento más allá, ojalá que no sea 6 meses o más, sino que podamos poder acompañarlas para que se le lleve un proceso psicológico, sea la persona de trabajo social, todo ese tipo de acompañamiento. Hay otra cosa, hay personas en el municipio voluntarias que trabajan en consejerías, en restauración a nivel familiar y todo, personas que están dispuestas a ayudar, digamos, en un acompañamiento a esas víctimas de la violencia intrafamiliar. No sé si es posible, digamos, involucrarlas, que diga, acompáñenos, o de pronto la normativa no lo permita, porque eso son personas particulares que digan, no, mire, yo a través de mi profesionalismo yo puedo ir y acompañarlas a ellas en las visitas, en las capacitaciones, en el seguimiento de las personas que están en el proceso. No sé si se puede hacer ese tipo de ayuda de voluntarios. Bueno, en cuanto a su primera inquietud, honorable concejal, el seguimiento no solamente se hace con la visita domiciliaria de la trabajadora social o el apoyo psicológico de la psicóloga, sino se hace también por llamada telefónica. Entonces, señora Pepita Pérez, ¿usted cómo está? ¿Cómo va su dinámica después de la medida de protección? Entonces ella dice, por ejemplo, él ya no toma, por decir algo, o otra que dice, no, él ya se fue,
y nunca más volvió, consigna. Entonces, y los niños no los volvió a visitar, no, en vacaciones viene y se los lleva, y ya. Entonces uno cuando hace estas llamadas, uno registra la llamada, y ahí está el seguimiento, y sí, el seguimiento sí se hace por 6 meses, porque uno más o menos en 6 meses ya determina cómo va la dinámica. Si el señor vuelve a ser violento, si el señor se fue, si el señor está en Tabio, en otra vereda, si visita a los niños. Esas dinámicas siempre se hacen el seguimiento. Pero y los agresores que reinciden, pues a ellos son los que hay que hacerles el incidente de desacato. Se llama jurídicamente la figura. El incidente de desacato. Al activar el incidente de desacato, entonces hay que desalojarlo. Bueno, pero sí, el seguimiento se hace por esas 3 modalidades, o a veces viene un sábado, baja y un jueves, y dice, no, vengo aquí a la comisaría de familia a decirle que todo está bien. Y ya, o vengo aquí al hospital a cualquier diligencia y vengo a comentarle que todo está bien. Entonces uno registra eso y eso se determina como un seguimiento. En cuanto a su segunda inquietud, pues yo creería que no, porque lo que pasa es que los estándares oficiales del Estado como tal determina que quien viene a hacer un trabajo gratis con el municipio, tiene que tener ciertas garantías, por ejemplo, de su trabajo. Le explico, por ejemplo, el caso de los pasantes. Hay profesionales que están terminando su carrera de psicología, de trabajo social, y le dicen al señor alcalde, necesito hacer 6 meses de pasantía para graduarme. Entonces, él le avala, pero hay que afiliarlo a la ARL. El resto no, el resto debe tener su EPS, ese pasante, va y viene, hace sus prácticas, se le da el certificado y ya. Esas son las personas que de alguna manera, de manera voluntaria, nos ayudan, pero siempre tiene que ser con el aval del ordenador, porque nosotros no tomamos esas decisiones, no tenemos autonomía para ello. Entonces allí en la comisaría de familia, por ejemplo, hay muchachos que reciben ayudas de las becas y ellos en contraprestación ayudan 30 horas por semestre en una oficina. Entonces llega un muchacho y dice, vengo a hacer mis 30 horas porque necesito llevarla ya para que me ayuden con mi próximo semestre en el porcentaje que me están ayudando. Entonces el chico viene y trabaja, o la chica viene y trabaja toda una semana y en una semana hace sus 30 horas. Pero está de alguna manera vinculado con el andamiaje y la organización misma del municipio en su dinámica de administración. Es eso. Pero el resto le tocaría como con una ONG, organizar una ONG o una entidad que dice, se le ayuda a las mujeres víctimas de violencia o a los niños víctimas de abuso sexual, bueno, esas cosas. Pero así directamente como la oferta, pues no lo vería viable, pero no sé el señor alcalde qué dirá. Porque nosotros sí tenemos que ceñirnos a eso. Bueno. Gracias, doctora. Muchas y lo gracias. otro, de pronto, qué bueno sería si podemos tener al funcionario de la Fiscalía con ese nuevo ingreso que pues después de agosto lo tenemos, a ver si tenemos por lo menos unos días al funcionario. A ver, lo que pasa es que los ingresos que se van a recaudar de la estampilla están orientados para fortalecer las comisarías de familia y no se pueden entrar a desviar hacia otras situaciones, porque es que la Fiscalía General de la Nación o el funcionario que tenemos ahí es potestad de que el alcalde haga el contrato, creo que era un convenio ahí en unión con la gobernación de Cundinamarca que le pagaba al funcionario que recepcionaba las denuncias penales y ese contrato no se volvió a activar. Yo le había dicho al señor alcalde sobre el tema y me imagino que está ahora con la nueva secretaria gestionando que volvamos a traer ese funcionario
de que la Fiscalía lo avale también, porque no es solamente colocarlo ahí, es que la Fiscalía le debe habilitar una plataforma para que él digite, inmediatamente le expida el número de la noticia criminal en ese mismo formato y ya. Y eso se va, él mismo escanea, él mismo envía todo el material probatorio y dependiendo del delito, entonces lo envía a la Fiscalía Seccional de Zipaquirá o en su defecto a la Fiscalía Local de Cajicá. Pero ese funcionario lo capacitan, creo que en una semana, pero en el computador de él sí tiene que estar habilitado cierta plataforma para que tenga nexos allá con la plataforma de la Fiscalía General. Pero sí estoy en esas de que con la nueva secretaria de gobierno se trabaje y se trate de conseguir esa nueva persona que venga y recepcione las denuncias penales. Bueno. Tiene el uso de la palabra la concejal Esperanza Camacho. Gracias, señora presidenta. Cordial saludo para los honorables concejales. Saludo a la doctora Esperanza Díaz y su equipo de trabajo, a las personas que se encuentran en el recinto y a las personas que se encuentran en la virtualidad. Doctora, pues felicitarla por ese gran trabajo que realiza desde su secretaría, junto con su equipo de trabajo, unos grandes talleres en los cuales veía yo importantísimo lo de la actividad lúdica que es sobre el libro de Sebas y de Tere. Esto es importante poderle llegar a toda la población infantil y educarlas y enseñarles que no permitan que a ellos llegue la violencia intrafamiliar, la violencia de sexo, el tema de violación, que es lo que hoy por hoy se ve, que cogen a los padrastros o hasta las madrastras cogen a los niños y abusan de ellos. Entonces, desde pequeñitos enseñarles eso para que ellos se defiendan y puedan acudir a una persona como ustedes para que los puedan ayudar. Una pregunta, su merced, cuando ustedes han hecho las campañas en los colegios, al finalizar su presentación, de pronto pueden canalizar casos, de pronto se han acercado a ustedes a comentarles algún casito que de pronto lo hayan tenido como tapado, que les haya dado miedo o que no hayan tenido el acceso para llegar a su oficina a contarles el caso. Esa sería una de las preguntas. El otro temita, si con la señora presidenta podemos oficiar al señor mandatario para solicitarle lo que su merced muy bien nos ha dicho, solicitar que nos envíe un profesional de la Fiscalía para reforzar más nosotros el tema. Sería bueno, señora presidenta, que nosotros también pudiéramos presionar desde aquí. Y su merced, ¿qué ha pensado o se le dificulta mucho que pudiese nuevamente llevar la comisaría a su vereda? Porque si su merced sabe, aquí están muchas veredas lejanas en donde hay personas que no tienen ni el acceso del transporte, ni el dinero, o muchas veces el miedo de venir a denunciar, que yo creería que da excelentes resultados, ya que si nos damos cuenta en el año 2020, la violencia, las violencias que se incrementaron fue más en el sector rural, en donde veíamos 46 y en el casco urbano 9, o sea, con una diferencia de 37. A ver qué se pudiese hacer para llegarle más al sector rural y poderlos apoyar, para así canalizar más este tipo de violencias, como le digo, violencia de género, violencia de intrafamiliar, abandono de adulto mayor, violencia sexual, todos poder canalizar todo este tipo de acciones que se presentan en las familias, que como decía su merced, lo que tenemos que hacer es construir familias, y para construir familias necesitamos educar a los niños desde pequeños para que ellos crezcan con estos valores. Nuevamente resaltar esa gran labor, ese gran trabajo que desarrolla desde su secretaría. Muchas gracias, doctora Esperanza. Gracias, honorable concejal. A ver, la primera temática, sí, cuando nosotros desarrollamos talleres en las diferentes escuelas o en preescolar, los niños que captan ya que lo que está haciendo el primo o el padrastro no está bien, ellos sí cuentan,
Ellos nos dicen y se acercan. Y, por ejemplo, en un preescolar es normal, los niños pequeñitos todo el mundo los besa, pero los niños no saben que nadie los puede besar en la boca. Y en un grupo, por ejemplo, de 10 niños de preescolar y uno les habla de esto, de que nadie los puede besar en la boca, por lo menos 3 hacen así, inmediatamente. Entonces, a esos 3 hay que llegarles. Entonces, cuando uno habla del tema, le dice a la compañera, mira a ver cuáles hacen así, para entrar a llegarles a decirle quién te besa en la boca, tu papá, tu abuelo, tu mamá, quién, para entrar a trabajar y que el niño desde ese momento sabe, desde el momento de la charla, que nadie lo puede besar en la boca. Eso es maravilloso, los niños son receptivos, los niños son muy dados a tragar imágenes todo el tiempo. Entonces, ese libro de Tere y el libro de Sebas, ustedes lo pueden encontrar en YouTube y es maravilloso como una pieza pedagógica para enseñarles a los niños a empoderarse de su cuerpo, a tener tips de autoprotección y a tener conocimiento de ciertas conductas que no están bien y que si lo hacen sentir mal debe contarlo a la profesora, a la mamá, a la abuelita. Hay muchos niños que le tienen más confianza a la abuelita que a la mamá. Entonces, sí, en nosotros en varias escuelas nos ha pasado que cuando hablamos del tema 2 o 3 se acercan a decirle, mire, es que a mí me está pasando esto, esto, esto y esto, inmediatamente activamos la ruta. Entonces, esas son las cosas que hacemos. Y en cuanto a la solicitud de la fiscalía, del funcionario de la fiscalía, claro, si ustedes nos ayudan como corporación a decirle al señor alcalde que nos ayude a que esa persona vuelva y se contrate, pues muy bueno sería para Tabio, es que no es para nosotros, pues para mí también, porque a veces me toca recepcionar las de los niños, pero y a veces me toca denunciar de oficio, pero cuando ese funcionario estaba, yo venía ahí, yo lo llamaba y le decía, ¿me puede atender a las 9 que yo tengo una denuncia? Y inmediatamente él me recibía la denuncia, porque de alguna manera estamos haciendo trabajo que le corresponde a la fiscalía. Y propender ustedes y que de verdad se traiga la fiscalía aquí a Tabio. Tener una fiscalía local en Tabio sería maravilloso. Y la idea es que logremos con los nuevos recursos y financiación a la Comisaría de Familia entrar a tener un equipo de trabajo, por lo menos así sea por contrato, pero por todo un año o por 10 meses, pero que nos ayuden porque el masificar esa situación en Llano Grande, en las veredas más apartadas, eso ayuda a contrarrestar los impactos. Y en este momento con la nueva secretaria de Gobierno sí estamos trabajando la posibilidad de volver a realizar la comisaría Tu Vereda. Pues igual es Gobierno a Tu Vereda, el honorable concejal Juan Carlos Castañeda, que fue quien nos acompañó en ese momento, sabe que eso se hizo un buen trabajo en las veredas y casa por casa y se masificó puerta a puerta. Entonces, ese es nuestra información. Gracias, doctora. No, qué bueno que de verdad se pueda traer la persona de la Fiscalía General de la Nación en nuestro municipio, porque como está la situación en el tema de movilidad, en el tema de económico, pues que llegue una persona a poner un denuncio y que no se lo reciban acá y le toque desplazarse, pues no tiene el dinero ni el tiempo y muchas veces ni el conocimiento para llegar allá. Entonces, qué bueno poder tener esas herramientas en nuestro municipio. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, doctora Esperanza. Con gusto, concejal. ¿Algún otro concejal desea intervenir? No habiendo más concejales inscritos, doctora Esperanza, agradecerle por haber estado acá pues contándonos todo esto acerca de la Comisaría de Familia, recomendarle las distintas solicitudes y recomendaciones, valga la redundancia, de los honorables concejales. Le agradecemos y la invitamos si desea seguir acompañándonos. La doctora Patricia desea intervenir. Siga, doctora. Si gusta aquí o ahí, listo. Bien pueda, sí, señora.
Bueno, muy buenas noches para todos. Es una cuñita, en este momento estamos promocionando las pasantías en la Comisaría de Familia, estamos buscando pasantes precisamente en psicología y trabajo social, debido a pues que nosotras, Zoraida y yo, ya realmente es un trabajo muy grande para nosotros. Debo decir la verdad, en el tema de seguimientos pues es complejo llegar a 45 casos, digamos, al mes, ¿sí? Hacer seguimiento, dar talleres y atender al usuario. Entonces nos vamos a dar talleres y queda la comisaría sin psicóloga y sin trabajadora social. Entonces llega un caso de violencia psicológica y pues ¿quién la atiende si es la psicóloga? ¿Sí? En cuanto a las visitas domiciliarias que se hacen, o sea, los seguimientos por medio de visita, pues se requiere el carro y en este momento tenemos una gran falencia en el carro. Yo cuento con carro cada 8 días, 2 horas. Entonces ya se imaginarán que es muy poquito el tiempo que yo tengo. Y realmente las visitas salen en el área rural, como ustedes lo ven. Entonces para desplazarme, pues me toca en carro. A veces nos ha tocado en buseta hacer los desplazamientos y yo en bicicleta, digamos, las visitas que se tienen acá. Entonces, sí, pues para que se tenga en cuenta todo esto, para fortalecer la comisaría con lo que se está haciendo, el proyecto de la estampilla. Y si tienen ustedes conocidos que sean estudiantes de trabajo social y psicología, en este momento los estamos necesitando. Hemos tenido y realmente nos ayudan muchísimo, nos ayudan sobre todo en talleres, porque pues no nos gusta dejar una responsabilidad tan grande como es la atención al usuario en manos de un pasante. ¿Listo? Entonces, muchas gracias. A usted, doctora, muchísimas gracias. Continuamos con el orden del día. Doctora Esperanza, agradecerle nuevamente por su participación. Siguiente punto, señorita secretaria. Séptimo, proposiciones de asuntos varios. ¿Tenemos proposiciones radicadas para el día de hoy? No hay proposiciones radicadas para hoy. En asuntos varios, honorables concejales. ¿No? La agenda de la siguiente semana está conformada de la siguiente manera. Tenemos el día lunes citación control político Secretaría de Ambiente y Asuntos Agropecuarios, a lo cual nos permitimos invitar a la comunidad que quiera asistir en relación al tema de los procesos mineros de la vereda Río Frío. Martes, segundo debate de los proyectos de acuerdo número 05 y número 06. Miércoles es la policía con el tema de inseguridad de los colegios que se presentó esta semana y clausura este mismo día. Esa es la agenda, honorables concejales, no habiendo más en el orden del día, siendo las 7:04 de la noche, damos por terminada la sesión ordinaria programada para el día de hoy, quedando citados para el día lunes 5 de la tarde. Concejales, el día lunes, por lo que vamos a tener una agenda un poco larga, la idea es empezar de forma puntual. Entonces agradecemos a todas las personas que nos ven a través de las redes sociales. Feliz noche para todos.